México recurrirá a la justicia internacional tras el asalto a su embajada en Ecuador. Así lo confirmó el domingo la canciller Alicia Bárcena tras recibir a los diplomáticos de su país que abandonaron Quito luego de la ruptura de relaciones con el gobierno de Daniel Noboa. La escalada diplomática entre los dos países tuvo su punto culminante la noche del viernes, cuando policías irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y refugiado allí desde diciembre, aduciendo que es objeto de una persecución política. Nosotros, a partir de mañana, estamos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, a donde estamos presentando este triste caso. 18 personas, entre diplomáticos y sus familiares, arribaron el domingo a México tras ser acompañados al aeropuerto que sirve a Quito por los embajadores de Alemania, Panamá, Cuba y Honduras, quienes vigilaron que se respetara su integridad. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente. La irrupción policial a la embajada mexicana en Ecuador, sin precedentes en la historia reciente, fue condenada por numerosos países del continente americano, España y la Unión Europea, así como organismos como la ONU y la OEA. Bárcena resaltó que México no solicitará que los diplomáticos ecuatorianos dejen el país y que se garantizará la seguridad de su embajada, luego que decenas de manifestantes se reunieran a las afueras de la sede diplomática. Le damos la bienvenida en este programa especial al doctor Osvaldo Hurtado, expresidente constitucional de Ecuador, para conversar sobre esta grave crisis entre México y Ecuador. Hay una serie de declaraciones de gobiernos latinoamericanos principalmente, donde ya Miguel Díaz-Canel, el dictador cubano, se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter, y nos llama la atención que no hay una declaración oficial de la Cancillería cubana, del MINREX, sino dice Díaz-Canel aquí en X, que antes era Twitter: toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su embajada en Quito. También hay declaraciones de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, solidarizándose con México. Está también la declaración del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, también solidarizándose con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bolivia, como ya hemos anunciado anteriormente, ha llamado a consulta a su embajador en Quito, y Nicaragua rompió relaciones diplomáticas desde el pasado fin de semana con México. Doctor Hurtado, es un verdadero honor tenerlo en el programa esta noche. ¿Cuál es su opinión y su posición con relación a toda esta crisis que se ha producido entre México y Ecuador? Bienvenido, buenas noches. Bueno, encantado de poder contestar sus preguntas tan importantes y tan necesarias de respuestas en este conflicto producido entre México y el Ecuador. Y quisiera comenzar haciendo historia a propósito de esta declaración del jefe de Estado de Cuba. Probablemente porque es muy joven, no recuerda que Fidel Castro encabezó un ataque a la Embajada del Ecuador cuando yo era vicepresidente de la República, y presidente de la República era Jaime Roldós. ¿Y para qué? Para sacar por la fuerza de ahí a asilados cubanos que, en busca de protección, sin que hubieran cometido ningún delito de corrupción, el gobierno de Cuba consideró que debía apresarlos. Primer antecedente. Segundo antecedente, lo contrario. Un fiscal en el Perú anunció que investigaría al expresidente Alan García. Lo primero que hizo al día siguiente es ir a la Embajada del Uruguay y solicitar asilo. E ingresó y ahí se quedó. ¿Qué hizo el gobierno socialista del Uruguay? Le dijo al expresidente García: por favor, abandone la embajada.
Su petición no tiene que ser respondida con una aceptación de Uruguay al asilo que usted reclama. Bueno, pongo estos dos ejemplos para decirle que lo ocurrido acá en el Ecuador no es nuevo en América Latina. No es nuevo, no. Pero creo que cuando conteste las otras preguntas expresaré algunos puntos de vista más, sin dejar de añadir que naturalmente me parece que el procedimiento seguido por el gobierno del presidente Noboa no se enmarca en la legislación sobre asilo político internacional y americana. Ahora Pero ya bien, habrá tiempo de hablar sobre eso. Ahora bien, presidente, en el caso de las condiciones, según los acuerdos de Viena, la Convención de Viena sobre asilo político, sobre asilo e inviolabilidad de las embajadas, la extraterritorialidad, cuando hay casos concretos como este del vicepresidente Klaas, de que tenía varios expedientes, uno de ellos tengo entendido de Odebrecht y otro de actos flagrantes de corrupción, ese derecho y esas convenciones pueden amparar a un delincuente común, porque entonces los narcotraficantes pudieran asilarse en embajadas y pedir asilo, ¿o no? Claro, usted toca un punto que me parece fundamental, ¿no? Y que el gobierno de México, específicamente su canciller y el presidente, no tuvieron en cuenta. Esas leyes internacionales, esos tratados, esos convenios, contienen una disposición adicional. Dicen que el asilo no puede proteger a quienes hayan cometido delitos. No puede ser usado por delincuentes. Eso dice esa legislación. Pero también lo dice el sentido común. Porque el ex vicepresidente Laza no es un perseguido político. Es uno de los actores, luego del dictador Correa, más importantes en la espantosa corrupción que vivió el Ecuador, donde en la década en que gobernó Rafael Correa Delgado. Se estima en 5.500 millones de dólares la suma que diversos funcionarios, presidente de la República, el vicepresidente Glass, ministros y gerentes de las grandes corporaciones empresariales robaron. Pero toquemos el caso de Glass. No es el caso de Alan García. Mire usted. No es el caso de los cubanos que ingresaron a la embajada en La Habana. No, es el caso de un delincuente condenado por la justicia por 2 delitos de corrupción y en trámite otro juicio por un 3er delito de corrupción. Es un convicto, es un penado, es un delincuente. Y a ese ciudadano, el gobierno de México le concede asilo en contra de lo que disponen estos tratados de derecho de asilo y en contra, me parece a mí, de la moral internacional. Porque si el gobierno de México piensa de ese modo y de ese modo piensa en América Latina, ¿por qué protestan? ¿Por qué se quejan de la corrupción? Porque eso es lo que en última instancia está aupando el gobierno del presidente López Obrador. Presidente, que además es el causante de este conflicto. Sí, presidente, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Continuaremos esta conversación tan interesante con usted. Tenemos mucho que escuchar y aprender de su experiencia como jefe de Estado, como estadista. Muchas gracias, un abrazo a la distancia y hasta una próxima oportunidad. Al regresar, recibiremos al ex cónsul ecuatoriano en Miami, Marcel Ferró, y al experto en asuntos internacionales, Ignacio Montes de Oca.
Pero antes, aquí tenemos a Juan Cabrera de Ace Restoration Services, ahora con oficinas en Orlando y Miami, con cobertura desde Jacksonville hasta Los Cayos. Ellos son expertos en reparar daños de emergencia en su hogar y eliminar el moho, que es causante de muchos problemas respiratorios y alérgicos. Juan va a hablarnos más sobre estos temas. Adelante, Juan. Hola, Oscar.